Hasta que llegó la crisis, entre un 60 y un 65% de la opinión pública española veía con malos ojos la llegada de inmigrantes. Desde que ha llegado la crisis, este porcentaje ha subido y ahora es de 82-83% de la opinión pública. Pues que me perdonen, aunque sea el 82, aunque sea el 83%, están totalmente equivocados. Y creo que están equivocados no por una cuestión de mala fe, la gente por lo general no tiene mala fe, sino probablemente por una cuestión de mala información. Porque les aseguro que si supieran en todos los sentidos qué representa la inmigración, recibirían a los inmigrantes como hay que recibirlos. Y como hay que recibirlos, con los brazos abiertos. Porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, no hemos hecho otra cosa que ir por estos mundos de Dios para ver dónde podríamos vivir mejor. Dicen los antropólogos que el primer Homo sapiens apareció en Etiopía, en lo que aquel tiempo no sé cómo le llamaban, antes llamamos Abisinia. Muy bien, pero cuidado, Homo sapiens lo hay en Tierra de Fuego. Imagínense ustedes de Abisinia atravesar Siberia, llegar al estrecho de Bering, porque si no podías alcanzar América cuando fuera invierno y estuviera helado y haciendo unos patines, y entonces desde allí ir bajando hasta el sur de Chile. Miles y miles de kilómetros, hechos eso sí, en miles y miles de años. Esto ya viene de muy antiguo. Pero no hace falta ir a la prehistoria, solo que vayamos al siglo XIX nos daremos cuenta. Ahora decimos, y es verdad, en Europa hay 30 millones de inmigrantes. Sin duda, hay 30 millones de inmigrantes. Pero en el siglo XIX, de Europa salieron 50 millones de europeos emigrando hacia las Américas, hacia la India, hacia Sudáfrica, hacia donde fuera en aquel momento. Y les aseguro que suponía mucho más la salida de 50 millones de Europa con la población europea del siglo XIX que la llegada de 30 millones a Europa con la población europea del siglo XX. Una isla como Irlanda quedó abandonada. Solo se quedaron en Irlanda el 10% de los pobladores. El otro 90% se marchó, la mayoría a Massachusetts. También de Italia se marchó el 50% de la población. Media Italia se marchó. ¿A dónde fueron los italianos? Eso lo sabe todo el mundo. A Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que los argentinos, con una cierta gracia, nos explican. Un pequeño poema que quizá hayan oído alguna vez y que dice lo siguiente: los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, porque llegan allí con sus barquitos. Esta es un poco la historia que hay que conocer de las migraciones. Y no hace mucho visité una isla preciosa llamada Menorca, que es muy llanita, pero tiene una pequeña montañita, muy pequeña, en medio de la isla, que le llaman el Toro. Y ahí hay una ermita, que es la referencia de la isla. Fui a visitar esta ermita, esta montañita, y me encontré con una placa en la pared, que casi por casualidad leí, y lo que decía aquella placa era una lección de historia. Magnífico. ¿Qué decía aquella placa? Esta placa la hemos colocado los menorquines aquí en esta iglesia de referencia para Menorca, en homenaje al pueblo de Argelia. Porque cuando en el siglo XIX teníamos malas cosechas de trigo y nos moríamos de hambre, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Esto es la historia. Por tanto, lo primero que debemos saber es historia, y a lo mejor entenderemos mejor las migraciones. Segundo, ¿qué es lo que hay que saber? Estadística. Estadística. Hace unos años, un periódico bien conocido, que se llama La Vanguardia, en primera página y en domingo ponía un dato: España, segundo país de Europa con mayor número de inmigrantes. Que una noticia la ponga en domingo y en primera página La Vanguardia es importante, porque el domingo es el día en que la gente más suele leer el periódico, y la primera página es aquella que leen incluso los que no compran el periódico porque está colgado en el kiosco, con lo cual quizás se generaba una cierta, digamos, alarma social. Pero afortunadamente La Vanguardia decía: si ustedes quieren saber más del asunto, acuden a la tercera página, que hay una ampliación de la noticia. Acudías a la tercera página y allí La Vanguardia te daba dos columnas de estadísticas. Una primera con los países de Europa ordenados por el número de inmigrantes. Y curiosamente, en esta columna España ocupaba un lugar destacado.
No era exactamente el segundo, era curiosamente el tercero, pero se ve que una noticia, cuando pasa de la primera página a la tercera, pierde un punto en el escalafón. Mira que entonces España quedaba situada como tercer país de Europa. Pero lo interesante no era esto, lo interesante era la segunda columna, porque en la segunda columna lo que decía era países de Europa ordenados por número de inmigrantes, pero no expresados en cifras absolutas, sino en cifras relativas, inmigrantes por cada 100 habitantes. Porque cuando de verdad, la población inmigrante es significativa, no es cuando hay muchos o cuando hay pocos, sino cuando hay muchos o cuando hay pocos por cada 100 que viven allí. Si nosotros solo miramos cifras absolutas de inmigrantes, España tendrá más que Andorra. Pero si miramos cifras relativas, Andorra tiene bastantes más que España. Pues bien, en esta segunda columna, España ya no era el segundo ni era el tercero, era el octavo país de Europa. Hay que saber estadística para entender la inmigración. ¿Y qué más hay que saber? Pues sin duda economía. Hoy por hoy la inmigración resuelve muchísimos problemas económicos. Y fundamentalmente dos, para no alargar más. Uno, la inmigración en España, pero también en otros países mediterráneos, resuelve el envejecimiento de la población. Nosotros hoy en día tenemos una pirámide que no es una pirámide habitual. Es que la pirámide en el caso español no es así como acabo de describirla. Porque, como muchos recordarán, a finales de los 70, principios de los 80, terminó el llamado boom de la natalidad. Y aquellos que hubieran tenido que nacer, dejaron de nacer. Y si alguien estaba en las escuelas, que más de uno y más de dos habrá estado, se vaciaron las aulas de primaria, y se vaciaron las de secundaria, y se vaciaron las universidades. Pero aquellos que no nacieron en aquel momento, ahora ya no están en la planta baja, porque han transcurrido 30 años. Ahora están en medio de la pirámide, que es allí donde faltan. Y esto de estar en medio de la pirámide y faltar es terrible, porque en medio de la pirámide lo que existe es la segunda edad, y la segunda edad es la que paga pensiones de la tercera edad y paga la educación y la formación de la primera edad. De manera que nuestra pirámide es así, después hace un agujero así, y ahora se ha vuelto a rellenar un poco porque los inmigrantes han tenido hijos. Y para que un país funcione hay que tener llena la parte de en medio, que es la edad laboral, que es la que sirve a unos y a otros. ¿Y cómo vamos a llenar esta parte de en medio? ¿Con nacimientos? Difícil, porque los críos suelen nacer con 0 años y no con 30 años, de manera que por aquí no lo vamos a resolver. Entonces, la única manera de llenar esto se llama inmigración. Y la ONU tiene estudiado el tema. Y para que España pueda tener una pirámide equilibrada, según dijo la ONU en 1999, claro que la ONU no contaba con la crisis en aquel momento, haría falta que desde 1999 hasta 2020 a España llegaran 155.000 inmigrantes nuevos por año. Ya ven ustedes que no estoy haciendo una charla solidaria, más bien egoísta, que es lo que hace falta aquí. Y ahora hace escasos meses, Caixa de Cataluña ha hecho otro estudio y ha dicho que de continuar con el actual sistema de población y teniendo en cuenta que a lo mejor dentro de 2 o 3 años salimos de la crisis, a partir de entonces, y no hasta el 2020 sino hasta el 2025, harán falta que lleguen a España 240.000 inmigrantes nuevos por año. Desde el punto de vista económico, la inmigración nos resulta absolutamente rentable y beneficiosa. Llevo estudiando este tema hace tiempo. La presidencia del gobierno, es decir, la Moncloa, lleva años estudiando lo que se llama el balance económico de la inmigración. ¿Qué supone para las arcas públicas la inmigración desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de gastos? Desde el punto de vista de ingresos, supone recibir por 3 conceptos. Los inmigrantes pagan, cotizan a la seguridad social, si tienen papeles. También, si tienen papeles, se les descuenta el IRPF de la nómina. E inclusive si no tienen papeles también pagan impuestos indirectos cuando atienden el IVA, cuando atienden la gasolina, el tabaco, el alcohol, lo que sea. Esto es lo que ellos nos dan a las arcas nuestras. Y nosotros de nuestras arcas, ¿qué les damos a ellas? Les damos sistemas educativos, les damos sistemas sanitarios, les damos protección social, les damos ayuda a la vivienda, les damos becas comedor, les damos plazas de guardería, les damos bolsas de libros y seguramente alguna cosa que me olvido. ¿Y cuál es el balance entre una cosa y la otra? Repito, publicado por la presidencia del gobierno. 6.000 millones netos a nuestro favor al año. Si tenemos en cuenta que en España viven 55 millones de habitantes, esto significa que cada uno de los habitantes autóctonos recibe cada año un regalo de la inmigración de 105 euros por año. Eso es lo que pasa. De manera que, desde el punto de vista económico, si la gente supiera todo esto, cambiaría un poco su pensamiento sobre la inmigración.